Estoy en comunicación con el precandidato a diputado nacional, el economista, el doctor Ricardo López Murphy, que fue ministro de Economía y ministro de Defensa de la República Argentina. Ricardo, muy amable, como siempre, por hacer esta entrevista. Un gran gusto de estar contigo y de poder transmitir mis opiniones a toda la ciudadanía que en este momento está todo el país eligiendo sus candidatos para las elecciones de noviembre de este año. Antes de empezar con la entrevista, le quiero recordar a mi audiencia, ya que hago pocas entrevistas de Argentina, me dicen ¿a qué se debe? Yo cuando entrevisto a peruanos, a bolivianos, me atienden ministros, gobernadores, figuras importantes. Acá en Argentina parecería que hay mucha soberbia en candidatos, en legisladores, pero siempre que lo llamé a don Ricardo López Murphy, me atendió correcta y educadamente, cosa que es un valor muy importante en nuestro país. La humildad, la sencillez, el don de gente que tiene Ricardo. Por eso quería aclarar esto. Hoy, domingo en la mañana, me recibes para esta entrevista. Esto habla muy bien de tu persona. Ricardo, tú en el 2003 te presentaste a presidente, tuviste muy buenos votos. Muchos decían que si reclamabas pasar a segunda vuelta en lugar del doctor Menem, que bajó la candidatura, hubieses tenido los votos menemistas, los votos de Carrió, los votos radicales, y quizás le hubieses ganado a Kirchner y hubiese sido el presidente de la República. Ahora tu candidatura tiene mucha aceptación, a pesar que estás haciendo una campaña franciscana, a diferencia de tu contrincante Vidal, que tiene puestos casi en todas las esquinas y hace una campaña millonaria. Puedes vencer a los sectores duros que tienen conductas erráticas dentro del PRO, como Rodríguez Larreta, Diego Santilli y ese grupo, y además puedes sacar más votos que el kirchnerismo en nuestro país. En este caso, ¿cómo vas a encarar esta campaña? Una campaña difícil frente a candidatos que gastan millones. Sí, eso es verdad que existe esa desproporción. La nuestra es una campaña muy austera, como lo has mencionado, de mucha exposición en los medios. Nosotros aceptamos lo mismo que hicimos contigo, todos los reportajes, todos los debates, todas las ocasiones que nos permitan hacerle llegar a la ciudadanía nuestra opinión sobre los distintos tópicos. No tenemos en ese sentido ninguna restricción, al revés. La clave probablemente nuestra es que vamos a suerte y verdad a todos los medios, y en ese clima pensamos nosotros, logramos un acercamiento a la ciudadanía que compensa, no digo de manera total, una campaña que tiene recursos abrumadores respecto a los nuestros, o sea, no en ideas, no en propuestas, pero sí en el despliegue territorial. Nosotros no tenemos cómo financiar un despliegue de esa envergadura. Entonces, nuestra vocación, la mía y del resto de los candidatos, es todo el tiempo damos entrevistas radiales, televisivas, caminamos el territorio y compensamos en la medida que se puede eh, esta ofensiva de tantos recursos económicos que tiene María Eugenia Vidal. ¿Por qué gastan millones para una campaña legislativa? Porque esto llama poderosamente la atención. Si un político gasta millones, se sobreentiende o la gente se puede imaginar que durante la gestión van a hacer lo posible para recuperarlo o que alguien los está financiando. En este caso, ¿qué nos puedes decir de estos políticos que gastan de una manera casi degenerada? Ellos tienen muchos recursos, lo han hecho históricamente, y también es verdad que nosotros hemos tenido bajos recursos, no solo en esta, sino incluso en la campaña presidencial del 2003, nosotros fuimos extremadamente austeros. Quizá también es cierto, nosotros somos muy escrupulosos en chequear los fondos que recibimos, es decir, tenemos una
digamos, una sana preocupación de no vernos mezclados en muchos problemas que se han mezclado en la política latinoamericana por no hacer un análisis exhaustivo de las fuentes de financiamiento. Nosotros eso lo hacemos. Y por otro lado, hay como una convicción correcta, en mi opinión, de que no va a haber, en nuestro caso, contraprestaciones. Es decir, nadie espera de nosotros ninguna devolución. Nosotros vamos a ser candidatos de la ciudadanía, somos candidatos contra el privilegio en los vacunatorios, en los juicios, en las conductas, en la capacidad de moverse durante la pandemia, de abrir los negocios. Nosotros estamos contra todo tipo de privilegio. Y eso es verdad que a lo mejor no nos facilita los oídos receptivos, pero nosotros pensamos que a toda la sociedad le iría muy bien si fuera, digamos, nuestra organización muy competitiva, la organización de la economía, de la sociedad. Los países que no tienen privilegios, que permiten la innovación, la creatividad, y que cada cual depende de su esfuerzo, de su mérito, de su ahorro, son países mucho más sanos que aquellos donde el dedo del gobierno, del privilegio, es el que elige los gobernantes. Así que, en el fondo, este tiro de campaña, con sus limitaciones, también refleja algo que nosotros queremos expresar, que es ese vigoroso compromiso de la ciudadanía, y necesitamos que esta narrativa venga acompañada de una conducta consistente con ello. Y nos sentimos, no diría, a mí me gustaría tener más recursos, pero nos sentimos que estamos cumpliendo nuestra función y la gente sabe qué esperar de nosotros. Y yo te diría, nos distingue, si se nota. A veces se burlan de nosotros porque vamos en colectivo a las reuniones, pero eso al fondo, en el fondo eso es una marca en el orillo, ¿eh? O sea, tenemos esa transparencia, esa credibilidad. Hay muchos políticos argentinos condenados o sospechados de corrupción. Tú pasaste por la función pública, por ministerios, y nunca se te acusó de corrupto. En este caso, te sientes una excepción en la política argentina. Incluso cuando dejaste la función pública hace casi 20 años, te dedicaste a la actividad privada, porque parece que algunos se mueren por un cargo público, de vicejefe de gobierno, a gobernador, o querer postular a diputado, de postular en provincia, postular en capital. Parece como si fuese un subsidio que le da el país a un ciudadano que quiere vivir de la política. Tu caso fue diferente. ¿A qué Sí, yo no lo actividad hice. te dedicaste luego de dejar el ministerio? Sí, yo he estado básicamente dedicado a la actividad privada, excepcionalmente he cumplido alguna responsabilidad pública, y lo he hecho mucho en materia de investigación científica, en materia de docencia. eh, y creo también que esa característica es algo que la sociedad está buscando. Por ejemplo, en nuestras listas hay investigadores científicos, hay grandes penalistas, hay pequeños y medianos empresarios. No hay lo que tú llamarías la rosca política, pero eso tiene un atributo, que es que en nuestra sociedad hay un gran rechazo a la política, y entonces estamos tratando de crear ese puente, esa renovación, esa otra mirada que, que baje las sospechas y que, bueno, que busque gente decente, que tenga una forma de explicar su vida muy clara, y que ayude a recrear la confianza. Las sociedades no funcionan sin confianza. Las peores sociedades son donde hay una total desconfianza. Y eso necesita ejemplaridad, en eso estamos. Es difícil ser consecuente en la política porque tú eres pro vida y siempre te manifiestas como tal, porque hay políticos que dicen que son pro vida, pero que están a favor del aborto, se contradicen. Parece que esto es muy común, desgraciadamente, en la política argentina. En cambio, tú eres un hombre de valores, pro vida.
Sí, en eso yo siempre he sido muy transparente en el debate, así que eso no, nadie ignora lo que yo pienso. A lo largo de los años he publicado 12, 13 libros sobre mis posiciones y he sido, al tener ese ejercicio como de puro enfrentar de interrogatorios, debates, eh, entrevistas, eso eh, hace muy transparente tu posición. En el caso de otro tipo de campaña es más fácil esconderse. A mí me es imposible, porque estoy todo el día en el debate, así que estoy muy tranquilo con ese aspecto. Ayer sábado lo entrevisté a Julio Bárbaro, entre otras cosas, sin preguntarle dijo del cuento de la izquierda de los 30.000 desaparecidos, cuando en realidad eran menos. Cuando tú lo dijiste, te dijeron negacionista, un poco más que eras un facho, pero la señora Fernández Mengídez también públicamente dijo que no eran 30.000 desaparecidos, porque de hecho los informes de la CONADEP dicen que son muchos menos. Es una desgracia que haya habido desaparecidos en nuestro país, pero en este caso sientes que hay un temor de algunos grupos de poder que tú llegues a la Cámara de Diputados. Es verdad que yo genero en sectores que han estado asociados a las acciones de las organizaciones armadas y a los sectores más extremismo del colectivismo local, que les produzco mucha resistencia, es cierto, y eso nunca lo he negado y todo el mundo conoce mi posición en ese tema y en lo que ocurrió acá desde los 60, así que no hay ahí secretos. Yo sigo creyendo que ha sido una tragedia para América Latina el castrochavismo, los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y que eso le hace un gran daño a las perspectivas de crecimiento y desarrollo de nuestra zona. Veo que lo tomas con simpatía el apodo que te pusieron, Bulldog, que incluso estás haciendo la campaña con estos perritos. ¿Cómo tomaste al Es principio verdad. este apodo? Tú que eres un hombre serio. No, bueno, hubo dos versiones de esto, vamos a hacerlo un poco divertido. Una versión se asociaba a mi carácter digamos, a la firmeza de mis posiciones. Otra más maligna decía que era el aspecto de mi cara, pero en ambos casos lo hice con una... Lo tomé como que hay que tomar estas cosas. Si uno se enoja, está perdido. Así que lo tomé de una manera muy divertida y la bulldog esta, que es muy gorda, porque es bastante haragana la bulldog, la Victoria Hipólita, es muy simpática. Y yo siempre ando con una gorra, y le han hecho una gorrita a la bulldog, así que todo eso produce un aspecto lúdico en la campaña, porque la campaña es Podría dura. salir con el buzo que usaba el Chilaver, el del Bulldog. Hubiera sido algo muy curioso. Claro, algunas de estas cosas producen un poco sonrisas que no puede ser todo el Para tiempo. los que no son del macrismo duro, se podría decir en forma jocosa que el Bulldog puede vencer al gato. Bueno, en realidad el expresidente no está en la competencia y yo creo que, que es bueno que todos entendamos que los expresidentes tienen que tener su actitud constructiva y también que no debemos traer los gobiernos del pasado para discutir los temas del presente. La Argentina tiene que discutir hacia el futuro cómo va a salir de la pesadilla que vive por razones sanitarias, por razones económicas y por razones institucionales. Ese es el debate y no lo tenemos que dejar que se escapen con las festicholas de olivos ni con ninguna de esas cosas. Hay que ir a los problemas. ¿Por qué tenemos una pandemia de esta magnitud? ¿Por qué la economía no se recupera? ¿Por qué no se crea trabajo? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo vamos a resolver los inmensos problemas que tenemos? Esos son los que tenemos que discutir. La última pregunta, tú tuviste la experiencia de estar al frente del Ministerio de Economía y Ministerio de Defensa y la función
que tendrías en el caso de acceder, que ojalá así sea, al Congreso de la Nación, va a ser fiscalizar. Conoces desde adentro qué es manejar un ministerio. ¿Piensas que está bien manejado el Ministerio de Economía de la mano de Guzmán y el Ministerio de Defensa, que ahora no se sabe quién Bueno, va a ese es el asumir problema. No sabemos no? quién es el ministro de Defensa desde hace una semana. Nos está visitando el asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos. Las preguntas son sobre el área de defensa. No hay nadie que se haga cargo. Lo peor que le puede pasar al país es este nivel de desorganización. En un ministerio muy estratégico, como la defensa. Absolutamente, es clave. En todos los países clave la defensa, porque eso es lo que asegura la cobertura de los cielos, de los mares, la solidez de las fronteras terrestres. En el caso del ministro de Economía, lo que ocurre es que el resto del gobierno es tan enloquecido que a veces el ministro parece la única persona más o menos sensata. Ahora, yo he discrepado fuertemente, creo que si hubiéramos llegado a un acuerdo con el Club de París y con los organismos multilaterales, como estaba pensado en febrero y marzo de este año, hubiéramos tenido un año mucho más tranquilo, de una mayor recuperación, de menor incertidumbre. En el fondo creo que el ministro es demasiado plástico a las demandas del sistema político y eso le quita a nuestra sociedad las certezas y la firmeza que debe tener. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable como siempre. Un gusto, gracias por Viva la patria.